Vivimos en una época en la que la dispersión se ha normalizado hasta tal punto que casi nadie la cuestiona. Nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar una pantalla, desayunamos revisando mensajes, trabajamos saltando entre conversaciones, pendientes, notificaciones. Terminamos el día agotados, con la sensación de haber hecho mucho, pero sin poder nombrar con claridad qué fue lo que realmente hicimos. Esta fragmentación permanente no es inocente. Cobra un precio alto en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Poco a poco vamos perdiendo la capacidad de estar presentes, de darle valor al momento que tenemos delante. Y sin presencia real, la vida empieza a sentirse como un borrador mal hecho, lleno de tachones, como si nada tuviera consistencia. Cuando hablo de entrenar la concentración, no me refiero a una habilidad académica ni a un lujo de quienes tienen tiempo libre. Me refiero a una práctica esencial para recuperar la dirección de nuestra vida interior. La concentración es la puerta de entrada al orden. Sin ella, cualquier intento de organizar emociones o pensamientos se queda a medias. Porque ¿cómo ordenar algo si ni siquiera somos capaces de sostenerlo en la atención por unos minutos? Vivimos atrapados en la inmediatez, saltando de estímulo en estímulo, sin permitir que nada repose lo suficiente dentro de nosotros como para cobrar sentido. Y en esa prisa constante nos volvemos superficiales con nuestra propia existencia. Concentrarse no es obsesionarse ni aislarse del mundo. Es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más desafiante elegir a qué le doy mi energía en este instante. Puede ser leer un libro con calma, puede ser escuchar de verdad a alguien sin interrumpir, puede ser caminar prestando atención al ritmo de los pasos o al movimiento de los árboles, puede ser cocinar observando los colores y olores de los alimentos en lugar de perderse en la pantalla. Pequeños gestos que parecen irrelevantes, pero que construyen una mente más clara y un corazón más sereno. Porque cuando concentras tu energía en algo, aunque sea por poco tiempo, tu vida adquiere sentido. Es como si de pronto la niebla se abriera y pudieras ver el camino frente a ti. La concentración también tiene un efecto que muchas veces olvidamos. Nos devuelve la capacidad de estar con nosotros mismos. En el silencio y en la atención plena emergen pensamientos y emociones que habitualmente mantenemos escondidos bajo la avalancha de distracciones. Y a veces lo que encontramos no es cómodo. Puede aparecer tristeza, enojo, ansiedad, recuerdos que preferimos evitar. Por eso resulta tan difícil practicar la concentración, porque al quedarnos quietos con nosotros mismos se revelan cosas que preferimos no mirar. Pero precisamente ahí está el valor de la práctica. El desorden no se resuelve ignorándolo, se resuelve atreviéndose a mirarlo de frente. Quien logra enfocar su atención, aunque sea por unos minutos al día, empieza a notar cambios reales. Los problemas no desaparecen, pero se vuelven más comprensibles. El ruido interno no se extingue del todo, pero baja de volumen. El caos externo sigue existiendo, pero ya no arrastra con la misma fuerza. Porque concentrarse es, en el fondo, un acto de autodefensa emocional. Es decir, yo elijo dónde pongo mi mente, no se lo entrego a cualquiera ni a cualquier cosa. Esa decisión, repetida una y otra vez, va creando una estructura interna más sólida. Y en este punto, la reflexión es inevitable. Si hoy miraras tu rutina, cuánto de lo que haces cada día lo haces con atención real y cuánto en piloto automático. ¿Cuánto de tu vida recuerdas de verdad y cuánto se ha convertido en una sucesión borrosa de tareas? Tal vez descubrirás que no es falta de tiempo lo que te agobia, sino falta de presencia. Porque el tiempo que no se habita con atención simplemente se evapora. Y ese tiempo perdido nunca vuelve. Hay una idea que muchas personas olvidan. La mente no flota en el aire. No es un ente separado del cuerpo. La mente habita el cuerpo, se sostiene en él, se alimenta de él. Cuando el cuerpo se debilita, la mente pierde fuerza, claridad
y resistencia. Sin embargo, seguimos actuando como si fueran mundos distintos. Descuidamos el sueño, comemos por ansiedad, dejamos el movimiento físico para después, convencidos de que la fortaleza mental se construye únicamente con pensamientos positivos o con fuerza de voluntad. Pero la psicología más elemental y la experiencia clínica más repetida nos muestran lo contrario. La mente no florece en un terreno agotado. El cuerpo no es un accesorio ni una máquina que puedes forzar sin consecuencias. Es tu casa más íntima, la única que vas a habitar toda la vida. Y el trato que le das se refleja en tu manera de sentir, en tu manera de pensar y en tu capacidad de amar. Descuidar el cuerpo es una forma de autotraición silenciosa que tarde o temprano pasa factura en la esfera emocional. La fatiga, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse muchas veces no tienen que ver con un problema complejo de personalidad, sino con lo básico. Un cuerpo agotado que ya no puede sostener lo que la mente le exige. Moverte cada día, aunque sea con algo tan sencillo como caminar con constancia, es mucho más que un hábito saludable. Es un recordatorio diario de que estás vivo, de que tu cuerpo responde, de que aún tienes margen para elegir cómo quieres tratarte. No necesitas un entrenamiento extremo, no necesitas convertirte en un atleta, pero sí necesitas respeto hacia tu organismo. Dormir lo suficiente no es pereza, es restauración. Comer con conciencia no es un lujo, es una forma de cuidar tu equilibrio interno. Cuando eliges alimentos que te nutren, le dices a tu cuerpo que merece ser sostenido, y eso repercute directamente en la mente. Lo mismo ocurre con el descanso. Muchas personas llegan a la consulta convencidas de que no pueden más con la ansiedad, con la tristeza o con la irritabilidad, y lo primero que aparece en la conversación es algo tan básico como: duermo 3 horas, trabajo hasta la madrugada, mi cuerpo está agotado. Y en esas condiciones, ¿cómo va a funcionar bien la mente? Pedimos claridad a un sistema que está completamente sobrecargado. Por eso cuidar el cuerpo es también cuidar la mente. No es un acto de vanidad, no es un capricho, no es una obsesión estética. Es un gesto de amor propio y de responsabilidad. Un cuerpo cuidado se convierte en un aliado silencioso. Sostiene la serenidad, facilita la concentración, permite que las emociones difíciles se procesen sin rompernos. Cuando te mueves, cuando respiras profundo, cuando descansas bien, tu mente agradece con calma y con lucidez. Quizá esta sea la pregunta más honesta que puedas hacerte ahora mismo. ¿Qué parte de tu malestar emocional tiene que ver en realidad con la manera en que tratas tu cuerpo? ¿Hasta qué punto estás intentando resolver con pensamientos lo que tu organismo lleva tiempo pidiéndote en silencio? La respuesta a esa pregunta puede ser incómoda, pero también puede convertirse en una de las llaves más poderosas para empezar a ordenar tu vida. Muchas veces creemos que la solución a nuestro malestar está fuera. Pensamos que cambiando de trabajo, mudándonos de ciudad o terminando una relación, la vida se volverá más clara. Y aunque a veces esos movimientos externos son necesarios, la mayoría de las veces no resuelven el verdadero problema. Porque el desorden no se aloja solamente en lo que nos rodea, sino en la manera en que lo enfrentamos. Cambiar de escenario sin cambiar de actitud es como mover los muebles de un cuarto desordenado. Puede verse distinto por un momento, pero el caos sigue allí intacto esperando. He visto a muchas personas repetir este patrón. Abandonan un lugar con la ilusión de empezar de cero y al poco tiempo descubren que los mismos conflictos se repiten. ¿Por qué? Porque no cambiaron las creencias, no revisaron los hábitos, no transformaron la manera de interpretar la vida. Siguen siendo los mismos con las mismas estrategias emocionales, enfrentando un contexto diferente. Y así el desorden los acompaña como una sombra. La actitud es el filtro con el que miramos lo que ocurre. Es la lente a través de la cual decidimos interpretar los hechos. Una misma situación puede convertirse en una catástrofe o en una oportunidad de crecimiento dependiendo de la postura interna que adoptemos. Pero cambiar de actitud no es simplemente pensar positivo,
no es colocarse una sonrisa artificial ni negar el dolor. Es un trabajo más profundo y honesto. Preguntarse, ¿qué parte del problema depende de mí? ¿Qué creencia estoy sosteniendo que me impide avanzar? ¿Qué forma de interpretar los hechos me mantiene atrapado en un círculo vicioso? Y esa pregunta no siempre trae respuestas fáciles. A veces descubrimos que llevamos años justificándonos, echando la culpa a los demás o esperando que el mundo se acomode a nuestras expectativas. Cambiar de actitud implica asumir que no puedo controlar lo externo, pero sí puedo elegir cómo reaccionar. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es un giro completo en la manera de vivir. Por supuesto, no se trata de culpabilizarnos, no se trata de decir todo depende de mí y cargar con un peso imposible. Se trata de reconocer la parte de responsabilidad que sí nos corresponde. Si mantengo una actitud rígida, temerosa o llena de resentimiento, mi vida seguirá siendo un reflejo de ese desorden, por más que cambie de escenario. Pero si me atrevo a flexibilizar mis pensamientos, a revisar las creencias que heredé sin cuestionar, a modificar los hábitos que ya no me sirven, entonces cualquier escenario, incluso uno difícil, puede volverse un lugar de aprendizaje y crecimiento. Quizá vale la pena detenerse y preguntarse, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo que alimenta el desorden en el que vivo? ¿Qué creencias sigo defendiendo aunque ya no tenga sentido? Tal vez descubras que el problema no es tanto el trabajo, la pareja o la ciudad, sino la manera en que eliges vivir esas experiencias. Y en esa toma de conciencia se abre un espacio de libertad. No necesitas esperar que todo afuera cambie para empezar a ordenar tu vida. Puedes empezar ahora cambiando la manera en que eliges enfrentarte al mundo. Hay algo que se convierte en una carga silenciosa y que pocas veces nos detenemos a mirar con la seriedad que merece: las dependencias. Y no me refiero solamente a sustancias o a conductas abiertamente destructivas. Hablo también de las dependencias más sutiles, esas que pasan desapercibidas porque socialmente se ven como normales. La necesidad constante de aprobación, el apego al dinero más allá de lo necesario, la obsesión por las redes sociales, la incapacidad de soltar vínculos que ya no aportan nada sano. Todo aquello que no puedes dejar, tarde o temprano termina controlándote. La verdadera prueba para saber si algo es una elección libre o una dependencia es muy sencilla. Pregúntate qué pasaría si lo soltaras por una semana. Si la sola idea de estar sin eso te provoca ansiedad, vacío o desesperación, es muy probable que estés frente a una dependencia. Y las dependencias, por más inofensivas que parezcan, son cadenas que limitan tu libertad interior. Cuando necesitas algo para sentirte bien, ese algo deja de ser un complemento y se convierte en una condición. Y allí es donde se pierde el equilibrio. He visto personas incapaces de estar solas porque sienten que sin compañía no tienen valor. Otras que miden su autoestima en likes y comentarios virtuales y viven pendientes de lo que otros opinan. He visto quienes no pueden disfrutar una comida sin revisarlo todo en el celular, como si el silencio fuera un vacío insoportable. Estas formas de dependencia no destruyen de manera inmediata, pero erosionan poco a poco la capacidad de elegir con libertad. Te acostumbras a necesitar y olvidas lo que significa disfrutar sin depender. Liberarse de una dependencia no significa dejar de amar, dejar de compartir o dejar de disfrutar lo que la vida ofrece. Significa recuperar la capacidad de decidir. Cuando puedes estar con alguien porque lo eliges, no porque lo necesitas, tu vínculo se vuelve más sano. Cuando puedes tener un objeto sin sentir que tu vida depende de él, ese objeto recupera su verdadero valor. Cuando puedes disfrutar de la tecnología sin quedar atrapado en ella, descubres que no necesitas estar disponible para todos a toda hora, para sentirte vivo. La libertad interior comienza cuando entiendes que nada externo debería definir tu estabilidad emocional. Eso no quiere decir que debamos vivir aislados o desprendidos de todo, sino que aprendemos a diferenciar
entre lo que elegimos y lo que nos domina. Una dependencia tóxica siempre roba energía, drena vitalidad, nos vuelve más vulnerables. En cambio, cuando soltamos aparece una sensación inesperada, liviandad, como si de pronto quitaras peso de una mochila que llevabas tanto tiempo cargando que ya habías olvidado que estaba allí. Tal vez ahora te convenga preguntarte, ¿qué cosas en tu vida crees que eliges, pero en realidad te tienen atrapado? ¿Qué pasaría si mañana te vieras obligado a estar sin ellas? Esa pregunta no es cómoda, pero es un espejo honesto. Y a veces ese espejo es lo único que nos muestra qué cadenas seguimos arrastrando en silencio. Porque ordenar tu vida también significa aprender a soltar. Y soltar, aunque duela, es siempre un acto de liberación. Decidir es uno de los actos más humanos y al mismo tiempo más difíciles que enfrentamos cada día. No hay nada que defina tanto nuestra vida como las decisiones que tomamos. Algunas parecen pequeñas, qué comer, con quién hablar, cómo usar el tiempo libre. Otras tienen un peso enorme, qué camino profesional seguir, si permanecer en una relación, si cambiar de ciudad. Y detrás de cada una de esas elecciones se esconde siempre el mismo desafío. ¿Desde dónde decides? ¿Desde la emoción pura o desde la razón fría? La verdad es que ninguna de las dos por sí sola es suficiente. Las emociones son la energía vital que nos mueve. Son las que nos hacen desear, ilusionarnos, indignarnos, defender lo que consideramos justo. Sin ellas seríamos máquinas calculadoras, incapaces de conectar con lo humano. Pero las emociones, cuando se imponen sin filtro, pueden arrastrarnos a decisiones impulsivas de las que luego nos arrepentimos. Quien decide en medio de la rabia suele terminar dañando. Quien decide desde la euforia muchas veces ignora las consecuencias. Quien decide desde el miedo casi siempre se limita más de lo necesario. Por eso, aunque necesarias, las emociones no son una brújula confiable cuando se imponen solas. Del otro lado está la razón. Ese espacio de análisis, de calma, de cálculo. La razón nos permite ver a largo plazo, identificar riesgos, sostener la coherencia de nuestros valores. Sin ella, nuestras decisiones serían puro instinto. Pero la razón sin emoción también es peligrosa. Puede llevarnos a decisiones frías, sin alma, desconectadas de lo que realmente sentimos. Elegir solo desde la razón puede convertir la vida en un catálogo de deberes cumplidos pero vacíos, donde todo parece estar en orden pero nada resuena en el corazón. El desafío es encontrar el equilibrio. Permitir que la emoción hable, pero también dejar que la razón escuche. Una decisión madura surge cuando ambas partes dialogan, y ese diálogo no ocurre en medio de la prisa, ocurre en la pausa. Antes de responder, antes de comprometerte, antes de comprar, antes de decir sí o no, la invitación es simple. Respira y espera. No para evadir, sino para permitir que la emoción se asiente lo suficiente como para que la razón pueda intervenir. Una pregunta sencilla puede ayudarte en ese momento. ¿Esta elección sigue teniendo sentido si saco la emoción del momento? Si la respuesta es sí, probablemente estés frente a una decisión sólida. Si la respuesta es no, quizás convenga esperar, dejar pasar la tormenta interna y volver a mirar con calma. Ese gesto de esperar no es debilidad, es madurez. Significa que ya no eres esclavo de tus impulsos, sino que has aprendido a dirigir tu vida desde un lugar más consciente. Cada vez que logras decidir desde este equilibrio, construyes confianza en ti mismo, confianza en que no te dejas arrastrar por la emoción, pero tampoco te vuelves prisionero de la frialdad. Confianza en que eres capaz de escuchar tanto al corazón como a la mente. Y ese tipo de confianza, con el tiempo, se convierte en una base sólida para ordenar tu vida. Porque una vida ordenada no es aquella donde nunca hay dudas ni conflictos, sino aquella donde las decisiones se toman con claridad. Y no como reacción automática. Tal vez valga la pena detenerte en este instante y preguntarte qué decisión importante de tu vida tomaste solo con el corazón y luego te pesó. ¿Y cuál otra tomaste solo con la razón y después descubriste que te faltaba alma en ese camino?
Reconocer esas experiencias es parte del aprendizaje. Y quizá la próxima vez puedas permitir que emoción y razón trabajen juntas, en lugar de enfrentarse. Hay una trampa muy común que todos en algún momento hemos caído: la postergación, esa voz que dice lo haré después, cuando tenga más tiempo, cuando esté más preparado. Y detrás de esa excusa se esconde una creencia aún más engañosa: la idea de que existe un momento perfecto para empezar. Esperamos el instante ideal, la claridad absoluta, las condiciones adecuadas, y mientras tanto, la vida se nos escurre entre los dedos. El mañana se convierte en un refugio cómodo, pero también en una cárcel invisible, porque cada mañana prometida que no llega se acumula en forma de peso, de frustración, de culpa silenciosa. He escuchado a muchas personas decir: si hubiera comenzado antes, hoy estaría en otro lugar. Y no lo dicen con ligereza, lo dicen con dolor. Lo cierto es que nunca es demasiado tarde, pero cuanto más esperas, más difícil se vuelve. El hábito de postergar se alimenta a sí mismo. Cuanto más lo practicas, más fuerte se vuelve. Al final, no es falta de capacidad, sino falta de acción lo que nos mantiene estancados. Actuar ahora no significa lanzarse a lo grande ni tener todas las respuestas. Significa dar un primer paso, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante. Esa llamada que llevas semanas posponiendo, ese libro que quieres empezar, esa caminata que siempre dejas para mañana. No necesitas hacer todo hoy, solo necesitas empezar. Lo que inicias ahora, por pequeño que sea, mañana tendrá raíces más profundas. Lo que pospones hoy, mañana será más pesado de arrastrar. El perfeccionismo es uno de los grandes aliados de la postergación. Nos convencemos de que necesitamos estar listos, de que la acción debe salir impecable, de que no podemos fallar, y en esa espera eterna por la perfección, nunca damos el paso. Lo curioso es que la acción imperfecta siempre construye más que la inacción perfecta. Es mejor avanzar con dudas que quedarse inmóvil esperando certezas que nunca llegarán. Cuando entiendes esto, descubres que el verdadero enemigo no es el error, sino la inercia. Los errores se corrigen, se aprenden, se transforman en experiencia. La inercia, en cambio, consume la vida sin darte nada a cambio. No se trata de correr desesperado detrás de metas, sino de romper el círculo de la espera eterna, dejar de decir mañana y empezar a decir ahora. Pregúntate qué parte de tu vida llevas años posponiendo. ¿Qué proyecto, qué conversación, qué decisión has dejado en pausa esperando ese supuesto momento ideal? Tal vez no necesites resolverlo todo hoy, pero sí dar un paso sencillo, un gesto pequeño que marque la diferencia, porque cada acción presente es una inversión en tu futuro, y cada postergación es un peso que tarde o temprano tendrás que cargar. No esperes al día perfecto, no existe. La perfección es un espejismo que solo sirve para mantenerte detenido. La vida ocurre en el ahora, y el orden interno también se construye en el ahora. Cuando eliges actuar, aunque no sea perfecto, ya estás poniendo en marcha una transformación. Y esa transformación, aunque parezca mínima, tiene el poder de cambiar tu rumbo. Porque la verdadera pregunta no es si puedes hacerlo mañana, sino si estás dispuesto a empezar hoy. Hay una idea que repetimos tantas veces que hemos terminado creyéndola, que nuestro valor depende de lo que otros piensen de nosotros. Y sin darnos cuenta, quedamos atrapados en un sistema de validación externa donde la autoestima se convierte en un juego de espejos. Si nos aplauden, nos sentimos bien. Si nos ignoran, nos sentimos pequeños. Si nos critican, nos sentimos destruidos. Pero ese tipo de autoestima es frágil, porque nunca está en nuestras manos. Siempre depende de la mirada ajena. Y cuando dependes de lo que otros piensan para sentirte valioso, entregas tu vida emocional a un juez que cambia de opinión todos los días. Construir tu propio valor es un acto profundamente liberador. Significa dejar de medir tu vida en likes, en aplausos, en elogios. Significa dejar de perseguir la aprobación como si fuera oxígeno. Porque la verdadera valía no está en cómo te ven,
sino en cómo vives de acuerdo a lo que consideras esencial. Definir tus valores y actuar en coherencia con ellos, aunque nadie lo note, aunque no haya público, aunque no recibas reconocimiento, ese es el terreno donde nace la autoestima real, en la intimidad de tus decisiones, en la fidelidad contigo mismo. He acompañado a personas que se han pasado la vida entera viviendo para agradar. Hacen lo que se espera de ellas, cumplen con las expectativas de todos, se esfuerzan por no defraudar y con el tiempo llegan con una sensación de vacío inmenso porque descubren que, aunque lograron la aceptación externa, se perdieron a sí mismas en el proceso. Es como construir una casa hermosa que todos admiran, pero que nunca sientes como tu hogar. El aplauso puede llenar por un momento, pero no sostiene a largo plazo. Cuando comienzas a reconocer tu propio valor desde dentro, algo cambia radicalmente. Ya no necesitas gritar para ser escuchado, ya no necesitas mostrar para sentirte visto. Puedes celebrar tus logros en silencio, con la serenidad de quien sabe que lo importante no es la ovación, sino la coherencia. Eso no significa volverse indiferente al reconocimiento, sino aprender a que no sea el eje de tu vida. Si llega, bienvenido. Si no llega, sigues siendo tú, con tu valor intacto. Construir tu valor es también aceptar tus límites y tus errores. No eres valioso porque seas perfecto, sino porque eres auténtico. Tu mérito no nace de lo que aparentas, sino de lo que eres capaz de sostener incluso cuando nadie te observa. Y cuando logras esto, cuando tu autoestima descansa en ti mismo, dejas de ser prisionero de la opinión ajena. Ya no vives para cumplir un guión escrito por otros, sino para escribir tu propio camino. Tal vez hoy valga la pena detenerse y preguntarse, ¿en qué medida mi autoestima sigue dependiendo de lo que otros opinan? ¿Qué tanto de mi vida he vivido buscando aceptación en lugar de vivir desde la autenticidad? La respuesta puede doler, pero también puede abrir una puerta, porque reconocer tu propio valor no es un lujo, es una necesidad para vivir con dignidad. Y cuando lo logras, tu corazón se ordena de una manera distinta. Ya no buscas afuera lo que siempre estuvo dentro. La perfección es una de esas trampas silenciosas que parecen nobles, pero que en realidad encierran sufrimiento. Nos la presentan como una meta deseable, como un estándar de excelencia, como un objetivo que debemos perseguir sin descanso. Sin embargo, lo que pocas veces se dice es que la perfección es una cárcel. Una cárcel elegante, disfrazada de virtudes, pero cárcel al fin. Quien vive persiguiendo la perfección rara vez disfruta del proceso, porque siempre siente que falta algo, que nunca es suficiente, que lo logrado carece de valor en comparación con lo que aún queda por alcanzar. He visto a personas que se paralizan frente a sus propios proyectos porque sienten que todavía no están listas, que aún no tienen todo bajo control, que no soportarían fallar. Y ese miedo disfrazado de exigencia termina robándoles la posibilidad de avanzar. El perfeccionismo muchas veces no es amor por la excelencia, sino miedo al error, miedo al juicio, miedo a sentirse insuficiente. Y ese miedo, cuando gobierna, impide crecer. Porque crecer no es alcanzar un ideal impecable, sino avanzar paso a paso, con tropiezos incluidos, en la dirección que te importa. El progreso, en cambio, es libertad. Avanzar aunque no sea perfecto, dar un paso aunque el camino no esté del todo claro, corregir sobre la marcha. El progreso no exige impecabilidad, exige movimiento. Y en ese movimiento se construye experiencia, aprendizaje, resiliencia. Lo curioso es que mientras más abrazas el progreso y aceptas tus errores como parte del camino, más lejos llegas. Porque no gastas energía ocultando tus fallas ni castigándote por ellas, sino usándolas como combustible para seguir avanzando. La perfección te hace frágil, porque cualquier fallo te derrumba. El progreso te hace fuerte, porque cada error te enseña algo nuevo. La perfección te encierra en la espera eterna. Cuando esté listo, cuando todo salga bien, cuando no haya riesgo. El progreso te invita a empezar hoy, con lo que tienes, sabiendo que en el camino mejorarás.
Y esa diferencia es vital para ordenar la vida, porque la vida no se ordena desde un ideal abstracto, se ordena desde acciones concretas, imperfectas, cotidianas. Quizás puedas recordar un momento en el que esperaste demasiado por hacerlo perfecto y al final nunca lo hiciste. O tal vez tengas presente un paso pequeño dado con dudas y sin garantías que terminó abriendo un camino inesperado. Esa es la paradoja. El progreso imperfecto construye más que la perfección inalcanzable. Y aceptar esto requiere humildad, pero también valentía. La valentía de decir, no necesito ser impecable para avanzar, necesito avanzar para ser más auténtico. Detente un momento y pregúntate, ¿qué parte de tu vida está detenida esperando la perfección? ¿Qué proyecto, qué decisión, qué cambio estás aplazando porque aún no te sientes lo suficientemente listo? Quizá descubras que el verdadero obstáculo no es la dificultad del camino, sino la exigencia irreal que te has impuesto. Y reconocerlo es un paso hacia la libertad. Porque cuando eliges el progreso sobre la perfección, recuperas el derecho de equivocarte, de aprender y de crecer. Y en ese proceso, la mente se ordena, el corazón se serena y la vida recobra movimiento. El conforto constante parece un regalo, pero en realidad adormece. Cuando todo es fácil, cuando nada nos exige salir de lo conocido, la vida pierde fuerza y nosotros perdemos resiliencia. No se trata de buscar sufrimiento, sino de reconocer que ciertos desafíos son necesarios para mantenernos despiertos, activos y vivos. El reto saludable es aquel que nos incomoda, pero no nos destruye. El que nos obliga a crecer, pero no nos quiebra. A veces basta con pequeños gestos, tomar una ducha fría, decir una verdad que has evitado, aprender algo que siempre te intimidó. No son pruebas gigantescas, son entrenamientos de carácter y en cada una de esas experiencias descubres algo esencial, que puedes más de lo que imaginabas, que tu límite no era tan rígido como pensabas, que dentro de ti hay una reserva de fuerza que solo aparece cuando te atreves a cruzar el borde de tu comodidad. El conforto prolongado nos hace frágiles, porque la vida tarde o temprano trae dificultades. Si no entrenamos la capacidad de enfrentar la incomodidad, cualquier golpe nos derrumba. En cambio, cuando nos exponemos a pequeños desafíos voluntarios, fortalecemos el espíritu. El coraje no surge de evitar lo difícil, sino de atravesarlo y comprobar que seguimos de pie. Quizá hoy valga la pena preguntarte, ¿qué incomodidad pequeña podrías elegir conscientemente para fortalecerte? ¿Qué miedo menor podrías enfrentar como práctica de libertad? No necesitas un desafío heroico, basta con un paso fuera de lo habitual, porque en ese paso se enciende algo poderoso, la confianza en ti mismo. Y con esa confianza, tu vida comienza a ordenarse de un modo distinto. Perdonar, cultivar vínculos sanos, amar con libertad. Todo esto suena grande, pero en el fondo es lo mismo que hemos venido hablando desde el inicio. Ordenar la vida no es hacer listas interminables ni alcanzar ideales imposibles. Es soltar lo que ya nos sirve, cuidar lo que sostiene, elegir con conciencia y actuar con honestidad. Lo esencial no está en el ruido, está en lo simple. Quizá nunca logremos tener todo en perfecto equilibrio. Y está bien, el orden no es un estado final, es un movimiento constante. Un día avanzas, otro tropiezas, y aún así cada paso deja huella. Lo importante es no vivir atrapado en cadenas invisibles ni en dependencias que drenan la vida. Lo importante es recordar que siempre puedes empezar de nuevo, que cada día ofrece una oportunidad de estar más presente, más libre y más auténtico. La transformación empieza dentro de ti. Y aunque no siempre sea fácil, siempre es posible. Pregúntate hoy, ¿qué pequeña acción puedo hacer para acercarme a la vida que deseo? No necesitas grandes gestos, solo un movimiento honesto, aquí y ahora. Porque cuando cambias tú, cambia tu manera de habitar el mundo. Y en ese gesto silencioso, tu mente encuentra claridad, tu corazón encuentra calma y tu vida encuentra un sentido más verdadero.